Pero ya está enganchado con nosotros nuestro compañero y amigo Gustavo Simpson. Él es economista y está del otro lado de la cordillera en nuestro hermano pueblo chileno. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por el contacto. Aquí te saludamos con la profesora Silvia Valdés. Hola, buenas tardes. Qué gusto escucharlos y casi verlos, porque no los veo, pero no, eso es lo de menos. Bueno, un gusto estar con ustedes. Nosotros te vemos perfectamente. Así que, bueno, mirá, Gustavo, la requisitoria del día de hoy tiene que ver con algunos fenómenos que nos pasan en América Latina y el Caribe, por supuesto, que tiene que ver con que Chile tiene un gobierno, podemos decir, nacional y popular en algunos aspectos, ¿sí? O por lo menos eso fue lo pretendido durante su campaña electoral, más allá que se haya alabado su proyecto inicial. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto el pueblo chileno a vivir con la Constitución reinante? Digamos, ¿no? ¿Cómo esa contradicción se manifiesta en el día a día del pueblo chileno? Wow, está compleja la respuesta. La pregunta está muy simple. Lo primero que hay que recordar es que la Constitución del 80, que es la que nos rige, se originó en plena dictadura y desde los gobiernos de la concertación, desde el año 91 en adelante, ha tenido muchísimas reformas, particularmente aquellos artículos que decían relación con las cadenas que contenía esta misma Constitución. Y lo segundo que hay que recordar es que se ha rechazado dos reformas, dos plebiscitos para establecer una nueva reforma, la del 2020, que fue la de la Convención Constitucional, con constituyentes elegidos por el pueblo soberanamente, que fue rechazado categóricamente, y un segundo intento que gestionó la clase política, que también fue rechazado, no en forma tan contundente, pero sí bastante apreciable. Ahí está. La primera de esas propuestas constitucionales, la Convención Constitucional, era muchísimo más justa, muchísimo más equilibrada, con la defensa irrestricta de muchísimos derechos para la población, para todos. Y la segunda era un frenazo, era peor que la Constitución actual y eliminaba muchísimos derechos. Entonces, en consecuencia, para ir a la pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos los chilenos a soportar la Constitución del 80? Es una respuesta difícil, porque la polarización que en estos momentos existe respecto a la clase política, por un lugar, respecto al modelo económico que nos rige, a la desigualdad, a los problemas que hemos estado enfrentando, que tienen que ver con una violencia desatada que no conocíamos hace 1 o 2 años atrás, y los problemas económicos fundamentalmente porque han tenido que ver con la carestía de los precios por un lado y con la poca alza o la casi ninguna alza de los salarios. Entonces la gente se ha empobrecido un poco más y bueno, eso genera una tremenda molestia porque no es posible sobrevivir adecuadamente. ¿Por qué vamos a decir sobrevivir bien y estar en condiciones perfectas? Sino que cumplir por lo menos las necesidades básicas. Hay mucha gente, y eso es lamentable, irrisorio, kafkiano, hay mucha gente que compra el alimento para el mes con tarjetas de crédito.
Entonces hoy día, a fines de enero, todavía están pagando alimentos que consumieron en noviembre o en diciembre. Entonces así no se puede estar, hay un nivel altísimo de endeudamiento y claramente eso no es soportable. Por otro lado, hay una desperfilación de la clase política, de los partidos políticos tradicionales, por un lado, y de los movimientos sociales, por otro, que ya no están presentes, que no están conduciendo absolutamente nada, una falta de liderazgo enorme. Entonces, nadie está manifestando su descontento, salvo por redes sociales, pero tú sabes que la revolución no se hace por redes sociales, o por lo menos todavía no hemos inventado esa técnica. Y claro, como digo, hay mucho descontento que es bastante curioso porque la mayoría de la gente culpa al gobierno actual, al gobierno del presidente Boric, que ciertamente ha cometido varios errores, que no ha aplicado el programa por el cual fue elegido, por diversas razones que la podemos discutir después, pero el descontento es generalizado. Entonces se culpa al gobierno actual de todos los problemas que hay, de la violencia, ahora que es siniestra, como te decía, hoy día casi todos los días hay un muerto aquí, allá o acullá. Y eso no lo teníamos antes, había unos niveles de homicidios, básicamente femicidios, pero hoy día hay sicariatos, hay secuestros y cosas que, en mi opinión, tienen mucho que ver con la llegada de inmigrantes, particularmente venezolanos y colombianos, que no, ojo, no son todos culpables, no son todos unos delincuentes, pero sí muchos de ellos pertenecen al Tren de Aragua y eso es un desastre. Entonces se ha instalado una forma de violencia muchísimo más agresiva que la que conocían, ¿no? Eso, sumado a los problemas de salud, a los problemas de educación y a los problemas de vivienda, más los problemas de la alimentación, hacen que el pueblo esté bastante desilusionado por un lado del gobierno y por otro lado molesto. Pero como no hay capacidad para organizar a todo este descontento, entonces no se hace absolutamente nada. Aquí en Chile, no sé si en el resto del planeta, en el resto de Latinoamérica, parece que las necesidades sociales se toman vacaciones en enero y febrero, porque en este país nunca ha pasado nada entre enero y febrero. Así es que es probable que si va a ocurrir algo, eso sea a partir de la segunda quincena de marzo, cuando ya han entrado los estudiantes a sus respectivos colegios o universidades. Ahí hay un grado de esperanza porque los jóvenes, particularmente los estudiantes, siempre están presentes y reclamando por sus derechos y sus reivindicaciones, pero no así la clase trabajadora, que está muy, muy desorganizada. Hay 3 o 4 centrales de trabajadoras y ninguna tiene representación más allá de un 3 o 4% de la masa laboral. De hecho, la más grande de todas, que es la CUT, no tiene ni siquiera el 4% de los trabajadores afiliados. En total, en las 4, ni siquiera el 10% de trabajadores está afiliado. Trabajadores, digamos, que tienen contrato, porque los otros ni siquiera tienen derecho a sindicalizarse. Entonces, el panorama, en mi opinión, es bastante lamentable, porque a diferencia de ustedes, que le hacen un paro nacional a Milei a mitad de enero y todo el mundo se para, acá se llama paro nacional y con suerte paran los estudiantes y algunos obreros más o trabajadores más conscientes, ¿no? Pero la mayoría aquí no para en los bancos, no para la locomoción, no para nada. Entonces de paro nacional no tiene absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar por ahora? Yo creo que nada, de que a marzo es posible que sucedan algunas cosas interesantes, algún grado de movilización, espero yo también de organización, porque como decía recién, cada uno está preocupado de su fundito, de sus propias parcelas, qué sé yo. Si a todo esto además le agregas
el problema de la corrupción de la clase política, que es enorme, que en este momento abarca incluso a sectores del Frente Amplio hasta la extrema derecha, ha producido también un descontento y una falta de interés de la población por inmiscuirse en aquellas cosas que tienen que ver con la política en general. Oh. Entonces el panorama es bastante incierto. Vamos a ver qué pasa en un par de meses más. Boric está bien castigado con la opinión pública, tiene solo un 27% de respaldo, porque ha tenido que ceder a la fuerza a las exigencias de la derecha. Ayer el Senado aprobó una ley de salvataje para las ISAPRES, que son las instituciones de salud previsional y privada, que cometieron una estafa hace ya varios años. La Corte Suprema los condenó a pagar $1.400 millones a los afiliados que habían sido abusados por esta alza de precios, pero la clase política primero rebajó esa multa, esa cifra, solo a $400 millones, es decir, casi una cuarta parte. Y ahí estamos. Ahora falta un trámite en la Cámara de Diputados y el oficialismo, la gente más progresista, o la izquierda, centroizquierda, como la quieras llamar, no tiene los votos necesarios para por sí solos rechazar este cuestionamiento, esta reforma del Senado. Por lo tanto, se requiere negociar nuevamente con sectores de la derecha o con sectores de la centro-derecha, y ahí en eso estamos para allá y para acá. Claro. Ya mañana se termina el año calendario del Congreso. En febrero, pobrecitos parlamentarios que han trabajado todo el año, se toman todo el mes de vacaciones, y recién en marzo volveremos a ver qué es lo que ocurre y todas las cosas que quedaron pendientes, reformas previsionales, de las pensiones, de la salud, de la reforma tributaria y todo eso que no se alcanzó a zanjar hasta mañana, tendrá que ser postergado a partir de marzo y en algunos casos tendrán que esperar un año. Así que el panorama, como señalo, no es para nada atractivo y más bien incierto y que genera todavía mucho más descontento. Valdés. Bueno, en realidad todos nosotros, tanto como ustedes, nos sentimos desolados cuando aquella maravillosa Constitución que había sido conquistada con la fuerza de los estudiantes, pero también de todo Chile progresista, fue rechazada. Es muy sorprendente, nadie lo pudo creer. Fue un fenómeno similar a lo que nos pasó a nosotros con Milei. Nadie podía creer que alguien que decía que iba a matar a todo el mundo e irse, más o menos, o que iba a bajarle los sueldos a los saberes a los jubilados, que iba a terminar con la educación pública, que iba a terminar con la salud pública, que lo único que le importaba era el mercado libre, libérrimo, y que un personaje que decía todo esto fuera votado, fue equivalente un poco a la desazón que tuvimos nosotros, y me imagino que también ustedes, peor aún, cuando todo un proyecto maravilloso que había sido conquistado con el esfuerzo y la lucha del pueblo fue desbaratado en unas elecciones dudosas. Son todos fenómenos que nos sorprenden y que nos preocupan, porque tanto ustedes como nosotros tenemos que saber por qué pasan estas cosas y cómo es que nos pasan estas cosas, ¿no? Bueno, claramente, como dices tú, el panorama no es para nada entretenido, al contrario, provoca muchísima incertidumbre. Y en mi opinión creo que se dan dos cosas fundamentales. La primera
que hay un resurgimiento de la extrema derecha, una derecha fascistoide, nazistoide incluso, tanto en Argentina con Milei, como en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, que está postulando a ser candidato presidencial, está Bukele en El Salvador y así varios otros para no nombrarlos a todos, ¿no? Y en Chile particularmente la extrema derecha con el Partido Republicano, que es relativamente un partido muy nuevo, tiene gran aceptación porque su discurso es muy fascistoide. Entonces el fascismo, como es populista, como es nacionalista, como es mentiroso, es capaz de captar la voluntad de muchísima gente. Yo en ningún caso creo que el pueblo argentino o que el pueblo chileno sea tonto, ¿ya? Y que eligió a Milei porque son tontos, o que rechazaron la constitución que tú señalabas, la del 2020, la propuesta constitucional del 2020, porque seamos tontos. Yo creo que ahí hay toda una campaña que incide en el resultado final. Claramente. A mí me parece inconcebible que alguien que amenaza con una motosierra, que habla con el perro y que nombra a su hermana esotérica como ministra, me parece inconcebible que lo hayan elegido. Pero bueno, acá también nosotros elegimos 2 veces a Piñera, que sin ser tan fascista como lo es Milei, está bastante cerca. Estuvimos a punto de elegir a Kast, que es muy parecido a Milei. Entonces, la respuesta yo creo que tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales. La falta de unidad de todo el sector progresista, de todo el sector de izquierda y de todo el sector que quiere propiciar cambios, por un lado, y la otra, un sectarismo de estos mismos sectores que es abismante. Es decir, ayer lo que yo comentaba sobre la resolución del Senado, 3 senadores que pertenecen al Partido Socialista, que son parte de este gobierno, aprobaban este sabotaje a las ISAPRES. Entonces uno no logra entender cómo lo que fue el partido de Allende esté favoreciendo a la clase política y a los intereses patronales. Eso es inconcebible. Pero claro, resulta inconcebible para nosotros que tenemos algún poco de conciencia de clase y otro poco de conocimiento de la sociedad, de preocupación social. Pero en la mayoría de los casos es ignorancia dura y pura. Entonces la gente vota por aquello que le parece más cómodo o por aquel que le dijo que le iba a regalar tal o cual cosa, o simplemente por lo que le dijo el jefe en el trabajo. Esa cuestión, resolver ese problema, pasa por la unidad y también por la organización y por trabajar en la búsqueda de un liderazgo que sea fuerte. Ya no tenemos líderes, los líderes son muy, yo diría, muy particulares, muy partisanos, ¿ya? O sea, son líderes de la gente que los sigue, pero no son líderes del pueblo, no son líderes de la estatura, por ejemplo, de Salvador Allende acá en Chile, o incluso de Juan Domingo Perón en Argentina, que uno podrá estar de acuerdo o no con él, pero el tipo hablaba y todo el mundo se movilizaba, ¿no? Y todo el mundo le creía, etcétera, etcétera. Y otros líderes también de nivel internacional. Eso nos falta a nosotros los chilenos. Creo que también falta liderazgo en el resto de América Latina, pero yo lo que mejor conozco es Chile. Estamos totalmente de acuerdo, Gustavo. La verdad, ha sido muy esclarecedor tu panorama. La verdad, tenemos particularidades en todos nuestros países, pero hay una cosa que nos atraviesa y tenemos que reconocerlo, es el avance de la ultraderecha en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Porque no es solamente para nosotros, para nuestro continente, es en el mundo entero. Pero ese será tema
de otra conversación. Gustavo, te mandamos un abrazo enorme a toda la gente ahí de la región del Biobío y muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes, un abrazo de vuelta para todo el equipo y bueno, aquí estamos para lo que sea, chicos, para lo que sea. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Estás escuchando A Voz Patria.